Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cita que tenemos con una nueva charla desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Ahora mismo se está uniendo todos nuestros invitados y por supuesto ya le damos la bienvenida a Pablo, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Aunque estemos separados por muchos kilómetros, por miles de kilómetros, la verdad es que parece que estamos aquí al lado, ¿verdad? De Como charla. casi. ¿Cuántos kilómetros tenemos de Tucson aquí, Pablo? Aproximadamente. 8.000 creo, una cosa así, ¿Tan lejos más o estamos? menos. Bueno, depende con qué lo compare. Creo que vamos a hablar de distancia un poco más grande en esta Sí, sí, charla. sí. Sí, sí. Para ti esto es un paseo, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, siempre nos gusta dejar un minuto o dos para que los participantes de la charla se vayan añadiendo, se vayan admitiendo. Está bien. Qué calladitos están todos, porque le tengo dicho que no abran los micrófonos nada más que hasta el final. Bueno, pues por aquí. Leche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, ahora mismo está permitido que ellos mismos reactiven su micrófono, su audio, pero bueno, pues ya sabéis que después vamos a pediros que lo tengáis cerrado para no interrumpir la charla, ¿de acuerdo? A ver, bueno, pues perfecto. Yo creo que vamos a ir comenzando. Así que le voy a dar a grabar. Bueno, pues como decíamos, bienvenidos a este tiempo de charla desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. En este caso, este miércoles tenemos a un invitado muy especial. Pablo ha sido tan amable de aceptar esta invitación porque, bueno, pues tenemos que compartir un rato de charla que va a ser apasionante. Siempre nos gusta contar pues todos esos datos de Pablo y la verdad es que en este caso como que marean un poco, ¿verdad? Como que marean un poco. Pablo Arrabal estudió la licenciatura de física en la Universidad de Granada y posteriormente el máster en astrofísica en la Universidad de La Laguna. Realizó el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias con estancia de investigación en la Universidad de Lancaster. Durante el doctorado trabajó en la búsqueda y caracterización de galaxias muy lejanas en el universo primitivo con datos del Gran Telescopio Canarias y el Telescopio Espacial Hubble. Actualmente trabaja en el Lloyd Lab, perteneciente a la NSF, que son las siglas de la Agencia de Ciencia estadounidense, en Tucson, Arizona, donde precisamente estábamos hablando anteriormente que te encuentras en este preciso instante, a tan solo 8.000 kilómetros de distancia, ¿no, Pablo? Más o menos, sí. Algo Aquí así. estamos. Cambiando la letra de una conocida canción, ¿qué hace un chico del palo como tú en un lugar como ese? Bueno, pues un poco trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Si uno quiere trabajar en algo que le apasiona y quieres trabajar en algo que esté a un alto nivel, ¿no? Pues al final tienes que moverte, tienes que ir a los sitios donde esté la gente que esté haciendo ese tipo de cosas. Así que Ujú. en esa andamos por aquí. ¿Qué fue lo que le hizo a Pablo decir, yo quiero ser astrofísico?
una pregunta muy difícil, ¿no? No sé, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Desde pequeño. De hecho, cuando empiece la charla os voy a contar una pequeña anécdota. Am, Supongo que la inmensidad, ¿no? Como como de abrumador es el espacio, ¿no? En comparación a nuestras vidas. Es un poco también una disciplina bastante que te hace sentirte humilde, ¿no? En cierto sentido, ¿no? De ver lo insignificante que eres en comparación a la cantidad de cosas que hay ahí fuera. A veces hay algo, no sé, pues alguna actividad, algún libro, alguna frase que te marca para siempre y dices, es que yo quiero ser astrofísico, es que quiero indagar, es que quiero saber, ¿no? Eh, y además algunas son muy curiosas. Por eso te preguntaba si había algo en particular que fuese que te marcó y te hizo decantarte por estudiar astrofísica. No especialmente, o sea, yo diría que es más bien la pasión por entender, ¿no? Por el conocimiento, por intentar desvelar los misterios que hay detrás de la naturaleza, ¿no? Y en particular la astrofísica en ese sentido, pues tiene todavía muchas preguntas por resolver. Hace 4 meses el James Webb, el mayor telescopio espacial jamás enviado al espacio, realizó su despegue, convirtiéndose en una auténtica maravilla de ingeniería. ¿Cuál es la implicación de Pablo Arrabal dentro del proyecto? Cuéntanos. Pues a ver, tengo una implicación importante en dos proyectos científicos de los que se van a realizar durante el primer año de operaciones con James Webb. Y bueno, os contaré al final de la charla un poquito sobre ello. Pero fundamentalmente uno de ellos, que es el proyecto así más grande, una colaboración de investigadores de muchos países, de muchos estados aquí dentro de Estados Unidos. En el marco de ese proyecto nosotros hemos trabajado con simulaciones de imágenes, de diferentes tipos de imágenes, de cómo van a ser observadas por este telescopio, y hemos utilizado esas simulaciones para testar el software de procesamiento de datos del telescopio. Y durante ese proceso, pues, también hemos contribuido a mejorar ese software, que digamos es el que procesa las imágenes desde que las toma el telescopio hasta que llegan a un estado en el que son científicamente utilizables. Ujú. Bueno, pues sin más, creo que te vamos a dar paso para eso, ¿no? Para saber por qué el James Webb es tan especial y que se espera observar con él. Así que, Pablo, cuando quiera, muchísimas gracias. Gracias a ti, María, por la presentación. Bueno, por supuesto es un placer para mí estar dando esta charla para una agrupación de mi tierra, a pesar de que, como ha dicho María, esté ahora a tantos kilómetros de distancia. Y como decía antes, si me permitís, antes de entrar en materia, me gustaría contar una breve anécdota em, respecto a las preguntas que la gente habitualmente me hace, ¿no? Cuando me conoce. Una pregunta que muy frecuentemente me hacen, aparte de si he visto marcianos, que por supuesto es siempre la primera pregunta, ¿no? Pero otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es ah, ¿cuánto supiste que querías ser astrofísico? ¿No? Que es un poco parecido a lo que María me estaba preguntando antes, ¿no? O tú siempre has sabido que querías dedicarte a esto. Y bueno, yo respondo pues más o menos lo mismo que respondió, y no, que siempre me ha gustado, pero que no fue hasta que fui más mayor que tuve claro que quería dedicarme a esto. Pero cuando miro atrás en el tiempo, el primer recuerdo que yo tengo de una actividad relacionada con la astrofísica, con la astronomía, fuera del ámbito escolar, por así decirlo, ¿no? Por iniciativa propia, fue precisamente una serie de charlas divulgativas que organizó la agrupación Sirio en colaboración con el Centro Principia hace muchos años. Yo estaba en los primeros años del instituto. Y la recuerdo especialmente porque era verano en Málaga y hacía un calor de mil demonios en aquella sala. Y yo era eso, un chavalito joven en edad de crecimiento, y me dio un golpe de calor y tuve que tumbarme en mitad de la sala, y recuerdo que iba con mi tío y mi tía me llevó un refresco para que me recuperara. Y es una anécdota que recordamos con frecuencia porque, además de ese mi primer recuerdo relacionado con la astronomía, aquel día vi las estrellas en más de un sentido, ¿no? Vi estrellitas por duplicado. Y bueno, no deja de ser curioso y bonito que hoy sea yo el que esté aquí dando esta charla para vosotros sobre un telescopio que esperamos que sea una revolución en la astrofísica. Así que
espero que sirva de inspiración también a algún jovencito si nos está escuchando. Si puedes no desmayarte mejor, aunque vamos a dar datos como para que uno se desmaye. En fin, vamos a empezar. Totalmente. Pablo, sepárate ahora un poquito el micrófono Perdón. porque... Sí, que hemos vale, estado antes haciendo pruebas de sonido. ¿Mejor? vale, perfecto, perfecto, muchas Vale. gracias. Si no me interrumpe y me dice y vamos regulando. Bueno, pues, ¿qué es todo el James Webb, no? Para los que estén totalmente desconectados, no conozcan nada de este telescopio, ¿no? La sigla JWST, son de James Webb Space Telescope, es el mayor observatorio que se ha enviado nunca al espacio. Es un proyecto conjunto liderado por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. En él han participado 14 países diferentes y miles de científicos e ingenieros a lo largo de muchos años que ha costado construir este artefacto, que han sido muchos desde que empezó en 2004. Como podéis imaginar, todos no están en esta foto. Aquí lo que veis es una recreación, una maqueta a escala real de lo que es el telescopio en el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, cerca de Washington. Y bueno, ha costado 10.000 millones de dólares y esperamos que realmente represente un antes y un después en nuestro entendimiento del universo. Espero que ahora vayáis entendiendo por qué. Como muchos sabréis, fue lanzado el pasado día de Navidad desde el puerto espacial de la Agencia Espacial Europea en Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo del cohete Ariane 5. Luego veremos cómo iba plegadito el telescopio ahí dentro. Y lo que veis aquí en la derecha es la famosa foto del momento en el que el observatorio se desacopla del módulo de lanzamiento y emprende su camino en solitario hacia el punto de Lagrange 2, que es donde va a estar, que luego también hablaré un poquito sobre eso. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría hablar un poco de los precursores, ¿no? Los telescopios que hemos lanzado con anterioridad al espacio. Aquí os muestro 3 de los más importantes, ha habido algunos más. Por supuesto, todos reconoceréis al mítico Hubble, que es sin duda la herramienta de observación que más ha revolucionado nuestro entendimiento del universo. ¿Y por qué lanzamos telescopios al espacio, no? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues, aparte de motivos menores como puede ser la contaminación lumínica y temas similares, el motivo fundamental es para deshacernos de la atmósfera terrestre. ¿Vale? La atmósfera terrestre, que tanto bien nos hace a los seres humanos, resulta ser un incordio cuando uno intenta observar luz que viene de fuera de la Tierra. Aquí en este pequeño gráfico de abajo a la derecha os muestro lo que sería la opacidad de la atmósfera en función de la luz, de la frecuencia, de la longitud de onda de la luz. Aquí tendríamos rayos gamma, rayos X, ultravioleta. Como sabemos, la atmósfera es muy opaca en esas longitudes de onda. Entonces, cuando esa radiación que nos llega desde fuera viene a la Tierra, pues se ve fuertemente opacada por la atmósfera. En el visible tenemos una ventana de observación. No es casualidad que los seres humanos seamos sensibles al visible por este motivo, entre otras cosas. Y conforme nos movemos un poquito más al infrarrojo, volvemos a estar opacados por la atmósfera. Entonces, en este sentido, tener un telescopio que está fuera de nuestro planeta nos permite deshacernos de esta incomodidad. En concreto, James Webb va a observar el rango infrarrojo cercano, infrarrojo medio, ¿vale? Me vais a oír muchas veces insistir en esto porque es una característica importante de este telescopio. Y bueno, cada nuevo telescopio que hemos lanzado al espacio nos ha dado información diferente, ¿no? Bueno, no lo he comentado antes, pero los 3 telescopios que me estaba enseñando ahí eran Chandra, Spitzer y Hubble. Hubble ha trabajado más en el óptico. Aquí lo que os muestro es una imagen de la nebulosa del Cangrejo, vista por Hubble en el óptico, como digo. Lo que veis ahí es el remanente de una supernova, es el remanente, las capas exteriores que una supernova expulsa al espacio después de su explosión, después de la muerte de una estrella muy masiva. Pues bien, cuando Chandra observó este mismo objeto años más tarde en una longitud de onda diferente, ¿no? En rayo X, lo que encontró fue esto. Que es algo totalmente diferente, ¿no? Si uno viera las 2 imágenes por separado, no pensaría que se trata del mismo objeto. Lo que veis ahí son el movimiento de partículas aceleradas por el campo electromagnético
que genera la rotación del púlsar central que está en el centro de la nebulosa, que sería este puntito blanco de aquí. Y finalmente esta es la imagen combinada, utilizando, en verde se vería pues, el visible de Hubble, en azul y blanco el rayo X de Chandra, y el rojo es la medida en el infrarrojo de Spitzer, que representa la radiación sincrotrón, que no lo voy a explicar luego si queréis me preguntáis. Estaréis preguntando, bueno, ya teníamos un telescopio espacial que observa en el infrarrojo, por lo visto, porque Spitzer observaba en el infrarrojo. La cosa es que Spitzer observa en longitudes de onda más largas, en general, observa más en el infrarrojo lejano. Y bueno, es un telescopio mucho menor que lo que va a ser en James Webb, ¿no? Spitzer es un telescopio de solo 85 centímetros que está muy limitado por diferentes factores. Y bueno, dentro de los descubrimientos que han hecho todos estos telescopios espaciales, uno que a mí particularmente me gusta en especial, no por el tipo de ciencia que yo hago de estudio del universo profundo, son los campos profundos de Hubble. Aquí lo que os estoy mostrando es el pequeño área que corresponde a la superficie o el área observada en el Extreme Deep Field de Hubble, que es el campo extremadamente profundo de Hubble. La Luna está puesta solamente por comparación, no tiene nada que ver con esta observación, está solo puesta para que comparéis el tamaño. Y básicamente lo que se hizo es, después de haber estado ya durante años haciendo observaciones con Hubble, los científicos dijeron, vamos a apuntar el telescopio a una región de cielo particularmente oscura, de muchas que hay, ¿no? Donde nuestros telescopios de tierra no detectan nada, y vamos a ver qué encontramos si observamos durante mucho tiempo ahí. Y bueno, se observó durante años, se recopiló datos, hasta llegar a lo que sería el equivalente de 23 días de exposición, o sea, como si hubieras tenido el telescopio Hubble 23 días apuntando a este trocito mínimo de cielo. Y esto fue lo que encontramos. 5.500 galaxias. Hay solo dos estrellas en esta imagen, esta estrella de aquí y esta de aquí. El resto de puntos que veis son galaxias en diferentes épocas del universo, diferentes estados de su evolución. Las más débiles tienen el brillo una 1000 millonésima del brillo mínimo que puede detectar el ojo humano. Son realmente débiles. Y bueno, en esa pequeñísima fracción de espacio que parecía que estaba vacía, llevamos al Hubble al límite de su capacidad de observación y seguimos encontrando galaxias. Y eso pues nos lleva un poco al punto en el que estamos ahora. Si queremos seguir viendo si hay galaxias todavía más allá, si queremos seguir observando objetos cada vez más débiles, necesitamos herramientas más poderosas, ¿no? Herramientas de observación más poderosas que el Hubble. Y aquí es donde entra el telescopio del que vengo a hablar hoy. Hay infinidad de cosas que podría decir de este telescopio. Creo que la charla ya es bastante larga, así que voy a intentar centrarme en los detalles de los elementos que me parecen que son más llamativos, más interesantes. El primero, sin duda el más icónico, ¿no? El espejo primario en forma de panal dorado. Bueno, este espejo está formado por 18 segmentos hexagonales individuales de berilio bañado en oro. Tienen una finísima capa de oro de tan solo unos cientos de átomos de grosor. ¿Y por qué estos materiales? ¿No? ¿Por qué berilio y oro? Pues fundamentalmente por el tipo de luz que van a observar, ¿no? Hemos dicho que James Webb va a observar en el infrarrojo. El oro, por tanto, es porque es el material que mejor refleja el infrarrojo, o al menos el material que cumplía condiciones para construir los espejos que mejor refleja la luz en el infrarrojo. Y el berilio es porque el infrarrojo es un rango de longitud de onda que se ve afectado por la emisión térmica. El calor que nosotros emitimos se emite en el infrarrojo. Entonces, la propia temperatura de los componentes del observatorio emitiría, no lo hace porque está muy frío, pero emitiría una temperatura, emitiría una radiación que interferiría con los datos que vamos a observar con el telescopio en esa longitud de onda. Y por eso el observatorio en general, todos los elementos de medida, incluidos los espejos, tienen que estar a una temperatura muy, muy baja. O sea, la temperatura de operación es de 37 Kelvin, que son
menos 236 grados centígrados. Muy baja para que su emisión térmica no afecte a las medidas. Entonces, el berilio en ese sentido es un elemento que no se ve muy afectado por la temperatura en términos de cómo cambian y que, bueno, cumple las condiciones para construir este tipo de espejos y además pues trabaja a temperaturas criogénicas. Uno de los detalles más impresionantes del diseño de estos espejos es que están creados mal a propósito a temperatura ambiente para que cuando se contraigan al pasar a temperatura de criogenización adopten la forma real, ideal que tienen que tener, que es sin duda fascinante. Y otro detalle increíble de estos espejos es cuán lisos son. Si, por tener una idea visual, si cogiéramos uno de los segmentos hexagonales y lo escaláramos al tamaño de todo Estados Unidos, ninguna imperfección sobresaldría más de 5 centímetros, que son realmente lisos. Y bueno, más cositas del espejo primario es bueno, su tamaño, ¿no? Su tamaño es otro factor relevante. Como veis ahí la comparación con el espejo primario de Hubble, 2,4 metros. James Webb tiene un tamaño equivalente, un tamaño efectivo de 6,5 metros, más del doble. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues más tamaño del primario supone que reciban más fotones por segundo y puede resolver objetos que son más débiles o están más lejos. A su vez, un tamaño más grande del primario también se traduce en mejor resolución espacial. Puede resolver mejor los objetos espacialmente, aunque en este caso hay trucos, ¿no? Porque la resolución espacial depende de la longitud de onda en la que observe. Entonces, cuando tú observas en el infrarrojo, tu resolución espacial es sistemáticamente peor que la que tendría en el visible con un mismo tamaño de telescopio, ¿no? Luego enseñaré simulaciones de imágenes de James Webb y veréis que la resolución espacial es muy similar a la que tiene Hubble en el visible. Por supuesto, si Hubble observara en el infrarrojo medio como observa James Webb, pues tendría una resolución mucho peor. El lado negativo de tener un espejo así de grande es que no cabe en un cohete. Entonces, el telescopio tenía que ir de esta guisa, plegadito, dentro del cohete. Luego enseñaré una animación de cómo se iba desplegando. Y bueno, el segundo elemento característico de James Webb es el escudo solar. Como he dicho antes, es muy importante que los componentes estén muy fríos. Sin embargo, en el punto del espacio en el que va a estar siempre recibiendo la luz del sol y por tanto pues esa radiación lo va a calentar. Así que era muy importante tener una protección de esa radiación. Esto ha sido sin duda uno de los grandes desafíos de la construcción del James Webb. Durante el proceso de creación de estas membranas del escudo solar se ha desarrollado nueva tecnología que no existía hasta ahora y que se espera que tenga aplicaciones industriales de diversos tipos. Lo que veis aquí son 5 membranas de Kapton, que es un polímero especial recubierto de un metal resistente diferente según qué capa sea de las 5. Y bueno, básicamente cada una de las membranas tiene el grosor de un cabello humano y bueno, hace muy bien su trabajo, como podéis ver en el esquema que os muestro aquí. La radiación que incide en esta cara del escudo solar se va dispersando y alcanza una diferencia de temperatura de 360 grados de una cara respecto a la otra. La altura de separación de las capas es más o menos como la estatura de una persona. O sea, es como si tus pies estuvieran a 125 grados, tu cabeza estuviera a menos 235 grados. Para los que seáis de mente fría, para los que no al revés. Y bueno, por evitar también posibles contaminaciones térmicas provenientes de la Tierra o de los satélites cercanos, James Webb va a estar muy lejos. Va a estar en lo que llamamos el punto de Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, casi 4 veces la distancia de la Tierra y la Luna. Va a estar en este punto también, especialmente porque los puntos de Lagrange son puntos de estabilidad en el sistema
de la órbita del Sol y la Tierra. Básicamente un punto donde la gravedad del Sol y la Tierra se anula y se convierte en un punto metastable donde el telescopio puede estar mucho tiempo sin requerir constantes correcciones. Y bueno, como veis aquí, veis la comparación con donde está Hubble, está mucho más cerca que donde va a estar James Webb. Pues durante su camino hacia el punto de Lagrange fue desplegándose. Aquí veis una animación de cómo el proceso de despliegue. Lo primero que desplegó fue los paneles solares, que eso que veis ahí fue pocos minutos después del lanzamiento. Ese pequeñito que se ha desplegado abajo es la antena con la que se comunicará con Tierra, tanto para enviar datos como para recibir órdenes. Esos dos paneles grandes son las estructuras que sostienen el escudo solar, que todavía está pegado, luego veremos cómo se despliega. Ese es el alzamiento de la torre y ahí veis esa pequeña solapita que se despliega detrás, es muy importante porque se encarga de compensar la presión de radiación que recibe el observatorio del Sol. Como siempre va a estar recibiendo fotones solares en la cara caliente de su escudo, esa presión de radiación haría que el telescopio se desviara en su trayectoria. Y esa pestañita se encarga de minimizar ese efecto para que las correcciones sean lo más eficientes posible en términos del combustible que hay que emplear. Ahí veis cómo se abren los dos brazos que llevan el escudo solar. Ahí el distanciamiento de las 5 membranas. Eso que se ve desplegarse ahora es el espejo secundario. Y por último, el primario se termina de abrir ahora. Bueno, James Webb es un telescopio reflector, lo cual significa que la luz que viene del objeto lejano incide sobre el espejo primario, que es el espejo doradito que vemos aquí. Bueno, es ahí la imagen, pero se reflejaría en el secundario y del secundario se reflejaría al centro donde están los instrumentos y los detectores. Y bueno, todo fue perfecto, se desplegó según lo previsto, llegó al punto de Lagrange 2 y empezó todo el proceso de alineamiento del telescopio, ¿no? El proceso de alineamiento esencialmente consiste en que cada uno de los 18 segmentos que componen el telescopio, el espejo, actúan como un telescopio individual. Y bueno, pues uno tiene que hacer que todos se coordinen perfectamente para convertirse en un único espejo gigante. Esto es un trabajo que en Tierra se ha hecho. O sea, hay muchos telescopios inventados en Tierra. El Gran Telescopio Canarias, sin ir más lejos, por ejemplo. En general, todos los telescopios muy grandes se han inventado. Pero es la primera vez que se hace en el espacio. Y para que hagáis una idea, la precisión que tiene que tener este alineamiento es del orden de nanómetros. Nanómetros, por lo que no manejé las unidades científicas bien, es como una millonésima de milímetros. Es realmente ultra preciso. Dicho lo cual, vamos a ver qué ventaja ofrece observar en el infrarrojo. Aquí os muestro de nuevo los rangos del espectro electromagnético que observa cada uno de los telescopios que tenemos. Como veis, Hubble se centró en observar la longitud de onda visible, un poquito ultravioleta y un poquito en el infrarrojo cercano, que luego os mostraré también alguna imagen de Hubble ahí. James Webb va a observar infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y Spitzer pues observó infrarrojo medio, infrarrojo lejano un poco. Y bueno, como hemos comentado también al principio, diferente luz nos da una idea de diferentes aspectos de lo que estamos observando. No es lo mismo observar estos simpáticos animalillos en visible, bueno, por lo menos los de la izquierda, a la derecha a lo mejor no están simpáticos y si le molestan mucho, que observarlo en el infrarrojo. No tiene nada que ver, ¿no? Los más avispados habréis dado cuenta de que el infrarrojo nos da una medida de la simpatía de los bichillos. No, es broma, es el calor corporal. Los suricatos son bichillos de sangre caliente, por tanto emiten más en el infrarrojo. El cocodrilo de río es de sangre fría y por tanto es más débil en el infrarrojo. Pues en astronomía pasa algo similar. Aquí lo que estoy enseñando ahora es los pilares de la creación, la parte de la nebulosa del Águila. Lo que veis ahí es una imagen o una combinación de imágenes visibles del telescopio espacial Hubble. Esto es, los pilares de la creación, la nebulosa del Águila es una región, lo que llamamos una región H2, que es
una nebulosa de formación estelar. Básicamente es como una nube de hidrógeno la que el hidrógeno colapsa para dar vida a nuevas estrellas. Pues bien, cuando Hubble observa esta región con su trocito que puede observar en el infrarrojo cercano, lo que vemos es esto otro, una imagen totalmente diferente. La diferencia más evidente es el número de estrellas que vemos, ¿no? Claramente aquí hay muchísimas más, no va a ser verdad que se trata de una región de formación estelar. ¿Y por qué vemos tantas estrellas en el infrarrojo y no tantas en el visible? Pues muy fácil, porque aquí el polvo está opacando la luz visible, ¿no? Sin embargo, el polvo es muy transparente en el infrarrojo. Entonces eso nos permite ver todas esas estrellas que están formándose, que están detrás, opacadas por el polvo invisible, pero que podemos detectar en el infrarrojo. Y bueno, pues James Webb va a tener la capacidad de hacer esto, pero a escalas mucho mayores, no a distancias mucho mayores. Esto no deja de ser una estructura que está en nuestra galaxia, que está muy cerca. Y todavía hay un motivo más por el que es importante observar el infrarrojo, y este es particularmente el que más me interesa a mí, por el tipo de ciencia que hago, que es el redshift cosmológico, ¿no? A lo mejor alguno habéis oído hablar de él, no voy a explicarlo un poquito rápido para tener una idea de qué significa esto del redshift cosmológico, el desplazamiento al rojo cosmológico. Básicamente es el efecto Doppler tradicional, ¿no? Es cómo cambia la frecuencia o la longitud de onda de una onda en función de la velocidad relativa entre el emisor y el receptor, ¿no? El mismo fenómeno que cuando una ambulancia se acerca a ti y la escucha la sirena más aguda, y cuando se aleja de ti empieza a escuchar la sirena más grave. Lo mismo ocurre con la luz, con los objetos del universo, ¿no? Y en concreto, debido a la expansión del universo, las galaxias se están alejando, ¿no? De manera que la luz que emiten se desplaza hacia longitudes de onda más largas, se elonga, como podríamos ver aquí. Y en particular, cuanto más lejos están las galaxias, más rápidamente se están alejando de nosotros. De manera que cuanto más lejos están, más desplazada está su longitud de onda al rojo. Así pues, galaxias que estén muy, muy, muy lejos tendrán toda la luz que emitieron en el ultravioleta, en el visible estará desplazada al infrarrojo y no podrás detectarla en el ultravioleta y en el visible. Necesitas algo que mida en el infrarrojo para poder ver esa galaxia. Entonces aquí, digamos que en los límites de observación de ambos telescopios hay dos factores que influyen, ¿no? El primero es, bueno, que Hubble no tiene un espejo tan grande y por tanto no llega a resolver objetos tan débiles. No puede ver estos objetos porque son muy débiles, porque están muy, muy lejos. Pero además, incluso aunque Hubble tuviera un espejo de 10 metros, no vería estas galaxias porque estas galaxias no emiten en el visible y en el ultravioleta. Solo podría detectarlas en el infrarrojo. ¿Vale? Ese es el motivo fundamental por el que James Webb es tan importante, porque va a ser capaz de detectar este tipo de galaxias ultra lejanas. Y bueno, ya que hemos hecho un repasito de por qué es importante observar el infrarrojo, vamos a ver qué tipo de herramientas van a bordo del James Webb. Hay 4 instrumentos principales, que son estos 4 que veis aquí: NIRSPEC, NIRIS, NIRCam y MIRI. Podríamos hablar horas sobre los instrumentos, voy a intentar ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a verlo todo. Lo que veis aquí en la derecha es como un esquema de diferentes capacidades de observación que tienen los instrumentos, donde las camaritas representan, pues eso, cámaras, ¿no? Lo que hacen fotometría, hacen lo más parecido a una foto que nos imaginamos del universo. Luego los prismas con esos arcoíris son espectrógrafos, son elementos que se encargan de dispersar la luz y descomponerla en su espectro, en su distribución de energía por longitud de onda, por así decirlo. Y a partir de ahí nosotros somos capaces de estimar valores de diferentes parámetros físicos, de temperatura, densidades, movimiento, etcétera, etcétera. Es la información más importante que podemos sacar de un objeto astrofísico. Y luego estas pequeñas estrellitas que tienen un punto en el centro son coronógrafos, que son elementos que se encargan de eclipsar la luz de una estrella para observar y estudiar su vecindad a su alrededor. Luego enseñaré un ejemplito de esto. Y bueno, por comentar muy rápido sobre los instrumentos, NIRCam es la cámara principal del telescopio, que
dará imágenes de alta resolución para una amplia variedad de investigaciones. Se usará, entre otras cosas, pues, para detectar las primeras galaxias o para detectar estrellas, galaxias cercanas, cosas así. NIRSPEC es el instrumento más especializado en espectroscopía, como podéis ver aquí. Yo en concreto trabajo especialmente con NIRSPEC, os enseñaré algunas simulaciones de lo que esperamos ver. NIRIS tiene capacidad de imagen y de espectroscopía, será especialmente relevante para el estudio de atmósferas de esos planetas y para el estudio de objetos muy brillantes que estén muy cerca uno de otro. Y además lleva lo que se llama el sensor de guiado fino, que básicamente es lo que se encarga de que el apuntado del telescopio sea extremadamente preciso. Está incorporado en este instrumento. Y por último, MIRI, que es en cierto modo el más especial porque observa en el infrarrojo medio. Como veis aquí, estos tres instrumentos observan mínimamente visible el infrarrojo cercano y MIRI es el único que observa en el infrarrojo medio, ¿no? Este instrumento será especialmente relevante para el estudio de los objetos más fríos, como pueden ser discos alrededor de estrellas en formación, y también para el estudio y detección de las galaxias extremadamente lejanas, tan lejanas que su luz se ha desplazado no solo al infrarrojo cercano, sino al infrarrojo medio. Pues si la hay, la veremos con MIRI. Y bueno, un detalle particular de MIRI es que, dado que el instrumento que observa longitudes de onda más largas, también es el que más afectado se ve por la emisión térmica. De modo que 37 grados Kelvin, o sea, menos 236 grados centígrados, no es suficientemente frío para MIRI. MIRI a esa temperatura todavía es capaz de detectar emisión térmica y por tanto pues, estaría contaminando sus medidas. Así que para evitar eso, el telescopio lleva un criogenizador especial que se encarga de reducir la temperatura de MIRI hasta tan solo 6 grados Kelvin, que es la temperatura a la que va a estar operando. 6-5 grados Kelvin, muy cerca del cero absoluto, es una auténtica pasada a nivel de ingeniería. Y otro detalle, otro elemento especialmente relevante y fascinante del telescopio es el Microshutter Assembly de NIRSPEC. Esto básicamente es como si fuera una rendija, una rejilla extremadamente pequeña, donde tenemos multitud de estas ventanitas, estas bisagras que se pueden abrir y cerrar individualmente para dejar pasar la luz únicamente de los objetos que nosotros queramos, ¿no? Dentro del campo que estamos observando. Lo que veis aquí son los 4 cuadrantes que tiene el Microshutter Assembly. Cada uno de los cuadrantes tiene más de 62.000 de estas ventanitas. Y bueno, básicamente esto se utiliza para, cuando tú tomas espectroscopía, necesariamente tienes que limitar la luz que te llega a solo la luz del objeto del que quieres tomar espectroscopía. Y lo que este elemento nos permite es tomar espectros de muchas cosas simultáneamente, ¿no? Lo que se llama espectroscopía multiobjeto, que es algo que en Tierra se ha hecho con anterioridad, en el espacio es la primera vez que se hace. Y de nuevo ha sido un reto tecnológico impresionante, y en el proceso se han desarrollado tecnologías nuevas también que esperemos que sean útiles en campos de biotecnología, de medicina, de comunicaciones, etc. Y bueno, básicamente con esto podrá observar, dependiendo del dispersor que utilices, podrá observar entre 50 y 160, 170 espectros a la vez, no en una sola toma. Pero bueno, basta ya de cacharrería, vamos a hablar un poquito de los objetivos científicos del telescopio, ¿no? De qué ciencia queremos hacer con esto. Me voy a dejar que empiece por mi parte favorita, ¿no? Que es el estudio del universo lejano. Lo que os muestro aquí es un esquema simplificado de cómo creemos que fue la era de la reionización del universo. Dicho mal y rápido, el universo en su etapa inicial era muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? El medio intergaláctico estaba compuesto de gas de hidrógeno neutro que, digamos, es opaco a cierta luz que emiten la galaxia y las estrellas. Entonces, la idea que tenemos actualmente es que las primeras estrellas que se formaron empezaron a producir fotones ionizantes, que se llaman, que son fotones que ionizarían ese gas neutro y empezarían a formar estas pequeñas burbujitas de regiones ionizadas dentro de todo el universo
neutro. Y poco a poco estas estrellas irían ensamblándose en galaxias, estas galaxias irían creciendo en masa, irían emitiendo cada vez más luz, ionizando burbujas cada vez más grandes a su alrededor, hasta que estas burbujas eventualmente se fusionarían, creando el universo, el medio intergaláctico prácticamente totalmente ionizado que vemos hoy en día, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues a día de hoy sabemos que este proceso terminó a Regis 6, que Regis 6 es básicamente 1000 millones de años después del Big Bang. Por ponernos en referencia, el universo tiene 13.800 millones de años. 1000 millones de años después del Big Bang es relativamente pronto en la vida del universo. Lo que no sabemos es si este proceso fue exactamente así o no. Para ello necesitamos más datos en esta región, sobre todo. Necesitamos más datos de las primeras estrellas, más datos de las primeras galaxias. Y bueno, también cuando observamos galaxias a lo largo de la vida del universo, nos damos cuenta de que son muy diferentes, ¿no? De que las galaxias que vemos en los principios del universo suelen ser más irregulares, suelen tener formaciones estelares más intensas y no tienen formación de estructura como tienen las galaxias más cercanas y cosas así, ¿no? Pues en este aspecto también James Webb va a ser crucial en encontrar las galaxias ultra lejanas que todavía no hemos visto, en caracterizar mejor las galaxias lejanas que sabemos que están ahí, pero necesitamos más precisión para observarlas, y en observar incluso con más precisión las galaxias cercanas. En lo referente a agujeros negros, James Webb va a observar agujeros negros de diferentes tipos fuera y dentro de nuestra galaxia. En particular, en nuestra galaxia va a ser capaz de apuntar al centro galáctico, va a ser capaz de estudiar Sagitario A, que es el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. En galaxias cercanas va a ser capaz de sacar espectros de alta resolución del centro galáctico también, que nos dan cuenta de temperatura, de composición, de velocidad del material del centro galáctico, y a partir de ahí los expertos pueden sacar estimaciones de la masa de esos agujeros negros supermasivos. Y también será muy relevante para el estudio de lo que llamamos los AGN, que son galaxias de núcleo activo. Estos son galaxias en las que la luminosidad que tú observas no es la luminosidad emitida por las galaxias, por las estrellas de la galaxia, sino que se debe al proceso de desintegración, por así decirlo, del material que está siendo engullido por el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, que emite tal cantidad de energía que eclipsa el brillo del resto. En lo referente a la formación de estrellas, pues James Webb mostrará detalles sobre las regiones de formación estelar, esto parecido a las dos imágenes de Hubble que enseñé antes. Y bueno, esto nos dará información valiosa sobre las propiedades físico-químicas de las estrellas, y en particular esperamos que ayude a esclarecer un poco el proceso de formación estelar, ¿no? Que es algo que más o menos conocemos, pero que todavía hay detalles por entender mejor. Otra de las cosas para las que va a ser especialmente relevante es para trazar las nubes de gas molecular, que son más frías, más difíciles de detectar en el visible. Entrando ya en el campo de los planetas, James Webb se va a utilizar para observar planetas dentro de nuestro sistema solar. Bueno, solo aquellos que están más alejados de la Tierra, ¿no? Porque no puede, como sabemos, no puede medir en la dirección del Sol porque se calentaría, pero sí que va a tener un papel importante en ayudarnos a entender la atmósfera de Marte, en mapear las nubes de Júpiter y el resto de gigantes gaseosos, y en estudiar la composición de asteroides y de otros objetos del cinturón de Kuiper. Pero bueno, no nos vamos a quedar en el sistema solar, también vamos a buscar esos planetas fuera de nuestro sistema solar. Para esto, James Webb tiene 3 coronógrafos, como enseñé antes en ese esquemita. Aquí veis un ejemplo de un coronógrafo aplicado al Sol para estudiar estas erupciones solares. Y lo que muestro en la derecha es una animación hecha interpolando medidas reales tomadas a lo largo de 7 años con los telescopios Keck de Hawái. Son uno de los mejores telescopios del mundo en tierra. Y lo que veis orbitando alrededor de la estrella que está eclipsada por el coronógrafo son, pues, son 4 planetas de tipo Júpiter, son 4 planetas masivos
Y, ¿qué más decir? Bueno, por contar un poco de el método de detección de exoplanetas más típicamente utilizado, que es el método de tránsito, ¿no? Básicamente, el sistema consiste en que tú tomas múltiples observaciones de la estrella en momentos diferentes, de modo que si esa estrella tiene un planeta orbitándola, cuando, cuando pase por delante vas a detectar una reducción en el brillo de la estrella, ¿no? Porque ese planeta está haciendo un pequeño eclipse. Igualmente, puedes tomar datos de espectroscopía cuando el planeta está detrás y cuando el planeta está delante. Y de ese modo somos capaces de aislar la contribución de la atmósfera del planeta, ¿no? Básicamente lo que está pasando es que cuando la luz que nos llega de la estrella, cuando el planeta está delante, una pequeñita parte de esa luz ha atravesado la atmósfera del planeta y en ese proceso se han absorbido diferentes longitudes de onda en función de los elementos que existan en la atmósfera del planeta, ¿no? En concreto, James Webb, observando en el infrarrojo, va a ser capaz de detectar, si existen, si están allí, moléculas orgánicas trazadoras de vida, que son las que tenemos aquí representadas, como agua, metano, dióxido de carbono y ozono. Y bueno, en particular hay un sistema especialmente interesante, ¿no? Que es TRAPPIST-1, que fue descubierto hace 3 o 4 años, en el que se encontraron 7 planetas rocosos de tipo Tierra. Son más difíciles de detectar por muchos motivos, ¿no? Y 3 de ellos estaban en la zona de habitabilidad, que es, para que nos entendamos, es la región de la órbita de la estrella en la que la temperatura es compatible con que haya agua líquida en la superficie. Y James Webb tiene un programa para observar estos planetas y por primera vez darnos un estudio detallado en el infrarrojo de un planeta en la zona de habitabilidad, que es sin duda algo bastante emocionante. Y bueno, por ir concluyendo ya, no sé muy bien cómo voy de tiempo, pero por ir terminando, voy a hablar un poco de los proyectos en los que yo estoy más involucrado. Aquí igual los gráficos son un poquito más técnicos, pero no os preocupéis que si no nos enteramos de algo lo pasamos. El primero de ellos es del que he hablado un poquito antes, CEERS, el Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Este es un proyecto que está dentro de los 13 proyectos de Early Release Science, que son unos proyectos especiales que fueron aprobados hace años, o sea, antes de, digamos, la petición pública de proyectos. Son proyectos que están orientados, esos son solo 13 y cada uno tiene como una especialización en un aspecto concreto dentro del campo de la astrofísica, no hay dos que sean similares. Y el nuestro en particular, pues, intenta encontrar las galaxias más lejanas. Y básicamente estos proyectos tienen la particularidad de que los datos van a ser públicos inmediatamente después de tomar las observaciones y además en el proceso de preparar el proyecto y la simulación y las cosas de las que os he hablado antes, el equipo también se encarga de, digamos, proporcionar material útil para la comunidad. Ahora os enseñaré algunas de las simulaciones que hemos hecho. Lo que veis aquí es la disposición de lo que vamos a observar. En este proyecto vamos a utilizar 3 de los 4 instrumentos a bordo del James Webb. Estos cuadritos verdes son las regiones que vamos a observar con NIRCam. Vamos a hacer imagen allí. Los rectángulos rojos son regiones que vamos a observar con MIRI. Y los cuadraditos azules son regiones en las que vamos a observar utilizando el Microsatellite Assembly, la rendija que os estaba enseñando antes. Dentro de los objetivos científicos, esto insisto, estos son ya gráficos un poquito más complicados, pero por explicar brevemente este de aquí, por ejemplo, lo que estamos representando en el eje vertical es la densidad de galaxias en función de la época del universo. Aquí vemos el redshift se corresponde con una etapa del universo diferente, ¿no? Más redshift significa galaxias más lejanas, más atrás en el tiempo. Pues como veis, en los redshift a los que tenemos puntos observacionales, que son estos puntitos blancos, bueno, hasta esa distancia, digamos, tenemos buena información de cómo es la densidad de galaxias, ¿no? A Redshift 10 pues tenemos algunos puntos, pero tenemos una incertidumbre mayor, y el Redshift 11 para adelante pues no tenemos nada. Y lo que veis aquí en las líneas de diferentes colores son distintos modelos teóricos
que están de acuerdo en la región en la que tenemos puntos observacionales, pero difieren en la predicción de cómo de frecuentes van a ser estas galaxias en el universo lejano. Entonces, CIRS se va a encargar de detectar estas galaxias y poner cotas a los modelos y, digamos, a discernir cuál de los modelos teóricos realmente tiene más correlación con lo que observamos. Muy rápidamente por aquí, básicamente esto es medir diferencias en los patrones de emisión de las galaxias en esta época del universo que nos darán cuenta de propiedades físicas del medio intergaláctico en esa etapa del universo. Y por último, el estudio de la morfología de galaxias muy lejanas. Aquí lo que estoy mostrando a la izquierda es una imagen real de lo que tenemos ahora mismo del pobrecito Spitzer, el telescopio chiquitito del que he hablado antes. La derecha lo que vemos es una simulación de cómo vamos a ver esta galaxia con James Webb, ¿no? Y bueno, la diferencia es más que evidente, no hay que explicarla mucho. Y como he dicho, pues en el marco de este proyecto hemos desarrollado simulaciones de todos los tipos de datos que vamos a observar, que ya son públicas. Esto que os muestro aquí es un ejemplo de un apuntado de NIRCam en un filtro concreto. Esta es la cortesía de Micaela Bagley, que es una compañera de trabajo de la Universidad de Texas en Austin, que es la que se encarga de liderar la rama de NIRCam del proyecto. Esta otra de aquí es de otro compañero, de Wan Yang, que es el que lleva la rama de MIRI. Aquí lo que estoy enseñando es, en la izquierda, este mosaico es una imagen real de Hubble, en el filtro más rojo de todos los con los que observo este campo, el campo profundo. Luego estos dos cuadritos de aquí son simulaciones de cómo vamos a ver ese campo con los filtros, una combinación de colores de los filtros más azules de MIRI, que insisto, son, aunque sean los más azules de MIRI, son más rojos que todos los demás. Y estos otros son ya los más rojos de todos, ¿no? Los más rojos de MIRI. Como veis, lo que os decía antes, la diferencia en la resolución espacial no es muy grande, ¿no? Si compara Hubble con lo que esperamos ver con MIRI. Aquí tenéis diferentes cuadritos, son estos cuadritos, ¿no? más ampliados. Y bueno, aquí a la derecha, de nuevo, pues esto es lo que teníamos hasta ahora. Esto es la imagen de Spitzer. Recalcar que esta imagen y esta son las mismas. O sea, estamos apuntando exactamente al mismo sitio. De modo que este pegotón de aquí son estas galaxias, este pegotón de aquí son estas galaxias. Obviamente va a representar una mejoría sustancial. Y por ir terminando con CIRS, esto es una simulación de ese elemento que os contaba antes del Microshutter Assembly, de esta rendija de multitud de pestañitas. Lo que aquí veis es cada una de estas trazas horizontales, que como veis llegan a estar muy cerca, pero nunca se tocan una con otra. Cada una de ellas es el espectro de una galaxia individual, simulada, ¿no? En este caso. Y bueno, en concreto aquí hay una 160, que esto es con el prisma, un elemento en particular. Si analizamos la luz de cada una de estas rendijas, ¿no? De una de estas rendijas, lo que veríamos es algo así. Esto es el espectro de lo que esperamos ver. Aquí lo que enseño es la comparación en verde, digamos que es el modelo teórico ideal de la galaxia que se ha simulado. En azul vemos cómo la veríamos con James Webb, ¿no? Y este en concreto es el dispersor, la simulación del dispersor que tiene peor resolución espectral. O sea, tenemos dispersores que van a resolver esta línea incluso mejor que el prisma. Lo que pasa es que, bueno, prisma era más claro para ponerlo aquí de todas las longitudes de onda. Y bueno, ya por concluir, este es el segundo proyecto en el que estoy más implicado, es el que yo lidero, obviamente. Y básicamente en este estudio vamos a investigar, vamos a caracterizar un protocúmulo de galaxias RESI 5.2, que RESI 5.2 es más o menos cuando el universo tenía 1100 millones de años, muy atrás en el tiempo. Por hablar un poquito de qué es esto, un protocúmulo de galaxias, ¿no? En el universo primitivo no existen los cúmulos de galaxias como los que conocemos en el universo cercano. Los cúmulos de galaxias del universo cercano son estructuras que
requieren de un tiempo para formarse, ¿no? En esa época del universo que vamos a observar en este proyecto, esas estructuras todavía no han tenido tiempo de formarse. Lo que tenemos en su lugar son regiones de sobredensidad de galaxias, ¿no? Que esperamos que eventualmente vayan evolucionando hacia lo que se conoce como un cúmulo de galaxias a nivel local. Y bueno, por hablar un poquito de la historia de estos protocúmulos, en el año 2012, un grupo de investigadores, Walter y colaboradores, entre los que se encontraba el que actualmente es mi jefe aquí en Estados Unidos, curiosamente. Bueno, pues ellos encontraron que a un redshift particular, a un rango muy finito de redshift en particular, tenían una sobredensidad de galaxias. No había muchas galaxias que tenían ese redshift concreto, cuando uno esperaría que esta distribución fuera más o menos homogénea. Pues lo investigaron, hicieron espectroscopía de estos objetos y vieron que efectivamente había una sobredensidad de galaxias, que en ese momento eran 13 objetos. Yo durante mi doctorado, trabajando con datos del Gran Telescopio Canaria y datos del Hubble, encontré 44 objetos nuevos candidatos a pertenecer a este protocúmulo, lo cual lo convertiría automáticamente en el protocúmulo del universo lejano más poblado que nunca se ha encontrado. El problema era que mis datos, mi precisión en el redshift, que por tanto mi precisión en cómo de lejos, de cerca están, no era suficientemente buena como para respaldar el descubrimiento de una forma suficientemente robusta. O sea, era muy probable que muchos de esos objetos fueran pertenecientes a la sobredensidad, pero no podíamos afirmarlo a ciencia cierta hasta que no tuviéramos datos de espectroscopía. Posteriormente tomamos espectroscopía de algunos de ellos, con Grant Tecan también, publicamos en 2021, estudio que lideró Rosa Calvi, una ex compañera mía del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y básicamente lo que vamos a hacer con James Webb ahora es intentar confirmar un número grande de los que quedan por confirmar. Con lo que muestro aquí, los de la derecha son, cada uno de estos puntitos es una galaxia de las que yo encontré durante mi trabajo, candidata a pertenecer a la sobredensidad. Y este es un poco un esquema de cómo esperamos apuntar para detectar esas galaxias, utilizando este espectrógrafo que he enseñado antes, ¿no? De múltiples rendijas. Y fundamentalmente lo que queremos hacer es eso, confirmar el máximo número de estos nuevos objetos que puedan pertenecer a la sobredensidad, y a la vez queremos analizar cómo afecta el entorno a estas galaxias, ¿no? De si pertenecen a la sobredensidad, cómo evolucionan respecto a galaxias de campo, ¿no? Respecto a galaxias de la misma época del universo que estén aisladas. Y bueno, eso sería todo. Aquí os dejo con los 4 campos principales en los que esperamos que James Webb tenga un papel especialmente relevante. Y bueno, me gustaría terminar con una reflexión que me gusta mucho, que es que en los años 80-90, cuando los científicos del momento diseñaron el Hubble y lanzaron el Hubble, tenían una serie de preguntas que querían contestar. Y sin embargo, muchísimos de los mayores descubrimientos que se realizaron eran cosas que ni siquiera se esperaba encontrar. A día de hoy, nuestro entendimiento del universo es mayor de lo que era entonces, pero aún así no sabemos si lo encontraremos con alguna sorpresa, ¿no? Dentro de las cosas que James Webb va a observar. Así que sin duda es un momento emocionante para estar aquí metido. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Pablo. Apasionante, apasionante el tema, y sobre todo, pues, ser partícipes contigo de formar parte de esta historia, que supone un antes y un después. Vamos a permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos. A partir de ahora podéis activar los audios, ¿vale? A ver.
Permitir que los participantes, sí, perfecto, que luego me regañan. Para que también tengamos la oportunidad de poder hacerte alguna pregunta. De verdad, nuestra más sincera enhorabuena. Es un trabajo impresionante, Pablo, y apasionante, porque eh, a veces nos perdemos. El James Webb realmente lo que hace es mirar al pasado y cuánto retrocede, cuánto es capaz de retroceder en el tiempo, entre comillas. Am, depende de lo que haya, ¿no? O sea, la estimación que nosotros tenemos es que las primeras estrellas, las primeras galaxias se debieron formar cuando el universo tenía solo 250 millones de años aproximadamente. Entonces, si esa estimación es real y llegamos a detectar ese tipo de galaxias, pues hasta allí, ¿no? Que básicamente es como retroceder 13.500 millones de años, 13.600 millones de años atrás en el tiempo, Qué mareo de prácticamente cifras, a ¿no? los inicios. Me llamó la atención en un reportaje que vi que le habían puesto allá al inicio, le habían puesto otro nombre que no era James Webb, le habían puesto el telescopio Sí. de nueva generación o algo parecido, porque era precisamente el que sustituía a Hubble. Yo creo que fue un acierto y que le cambiaran el nombre, por favor. Bueno, no sé, si el nombre que tenía anteriormente era Next Generation Telescope, algo así. Hay que tener en cuenta que este telescopio empezó a pensarse antes de que Hubble fuera lanzado. Empezó a pensarse en el 89, el 90. O sea, ya la comunidad científica estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Y todavía el Hubble no había visto espacio, ¿no? Luego Increíble. la construcción empezó mucho más tarde, ¿no? Cuando empezó a considerarse como un proyecto serio que realmente iba a hacerse fue posteriormente. Magnífico. Bueno, pues nos queda la opción de que vosotros pues podáis directamente realizarle alguna pregunta o darle la enhorabuena directamente a Pablo. El tiempo os corresponde a nuestros participantes de la charla. Todos están muy quietecitos, nadie abre su micrófono. En fin. A ver, en el chat por Que nos dé vergüenza. aquí. Fantástico, muy pedagógico. Para ser además algo tan complejo, en el chat lo están comentando. Tremenda charla, muchas gracias. Tómate unos Biscoff, buenos para desayunar. Te lo está diciendo Juan Jesús Aro y yo creo que todo queda en casa, Sí, ¿eh? puede ser. Puede ser, puede ser. Sí. También preguntaban, ¿y cuándo empezaréis los científicos a recibir los datos del telescopio? Buena pregunta. En principio, a ver, el telescopio ahora mismo está todavía terminando las fases de calibración, ¿no? Todavía, bueno, la fase de calibración son 6 meses después del lanzamiento. Se supone que si todo va perfecto, ideal, podríamos ser capaces de empezar a recibir datos a finales de junio, principios de julio. Pero por por la información que nosotros tenemos, parece que es poco probable que eso suceda. Probablemente empezaremos a recibir datos a mitad de julio, lo cual nos afecta especialmente a nosotros en el proyecto SEARS por diferentes motivos, ¿no? De la ventana de observabilidad de nuestro campo nos fastidia en especial, así que realmente esperamos que todo vaya perfecto y que seamos capaces de tener alguna observación en junio o julio. Hola Increíble. Pablo. Pedro, adelante. Hola, Pedro. Eh, Hola, me llama mucho la atención desde que se lanzó el telescopio es que es capaz de ver atmósferas de exoplanetas o de analizar atmósferas de otros planetas. Es lo que me llama mucho la atención. ¿Eso es posible con Sí, los instrumentos que lleva? así es, sí. Un poco lo que os contaba con esta diapositiva, ¿no? Básicamente, el proceso por el que tú analizas la atmósfera de los exoplanetas es a partir de la luz que te llega de la estrella, una vez que ha pasado por el exoplaneta, ¿no? O sea, cuando el exoplaneta, digamos, toma medidas de su espectro, de su distribución de energía, cuando el exoplaneta está delante y cuando el exoplaneta está detrás, y a partir de ahí puedes ver cómo de diferente uno respecto al otro, ¿no? Y sacar la contribución propia del exoplaneta, ¿no? Y como os decía, la contribución del exoplaneta se debe a que una pequeña parte de la luz que llega de la estrella
ha atravesado la atmósfera del exoplaneta. Y en Mm. ese proceso de atravesar la atmósfera, según los elementos que haya en la atmósfera del exoplaneta, se produce una absorción de la luz en diferentes longitudes de onda según lo que haya, ¿no? Que es pues, un poco lo que enseño aquí, ¿no? Pues si hay agua, veremos absorción en estas regiones, si hay metano, veremos absorción en estas regiones, y así es como se consigue analizar esto, ¿no? O sea, es una Y, medida indirecta, en cierto sentido. y se llegará a ver algún planeta, algún exoplaneta. Como que sí se llegará a ver. Sí se llegará a ver. Bueno, ya vemos esos planetas, ¿no? Algunos. Sí, sí, pero con más resolución me refiero. ¿Qué es lo que hay aquí? Am, Supongo que los exoplanetas más cercanos, pues a lo mejor se pueden ver con un poco más de resolución, pero como explicaba antes también, la resolución en el infrarrojo es sistemáticamente peor, ¿no? Entonces, aunque tengamos un telescopio más grande, la resolución espacial no va a ser mucho mejor que lo que tenemos con Hubble, pero sí Ujú. tenemos la ventaja de resolver objetos más débiles, de encontrar objetos más débiles y de medir en este rango diferente, ¿no? Entonces, digamos que a la resolución a la que vemos Marte o Júpiter, pues probablemente no vamos a llegar. Yo no sé, no soy muy especialista en esos planetas. A lo mejor alguno en concreto, pues sí podemos verlo un poquito mejor. Pero en general va a ser más importante ah, esto otro, ¿no? La medida de su espectro de energía. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, vosotros mismos le podéis hacer las preguntas a Pablo, ¿eh? No seáis tan tímidos, podéis abrir vuestro micrófono, vuestro audio, ¿eh? No hay ningún problema. En el chat también veo otra pregunta y dice, y por otro lado, ¿qué descubrimiento, estudio, conocimiento te haría más ilusión vivir gracias al telescopio? La galaxia más lejana, sin duda. O sea, eso no me lo pienso. O sea, encontrar. Además, yo creo que es un descubrimiento que va a pasar y vamos a ver sucesivamente cómo ese récord se bate, ¿no? A lo largo de los años. De decir, se ha encontrado la galaxia más lejana y a los meses se ha encontrado la galaxia más lejana porque hay otra más lejana, se ha encontrado otra más lejana y así sucesivamente. Eso yo creo que va a pasar seguro en los primeros años de observaciones. Ujú. Y le dejan, por ejemplo, el nombre del descubridor. A mí me encantaría que hubiera una galaxia que se llamara Raval, ¿por qué no? Bueno, Oye, creo que sería un poco pretencioso. ¿por qué no? Supongo que si la encontrara yo, que no creo por el tipo de instrumentos que yo voy a utilizar, no son instrumentos descubridores, digamos. Sí que podemos descubrir galaxias, bueno, esperamos de hecho descubrir galaxias ultralejanas en CIRS con los datos de NIRCam, de imagen y de MIRI también. Entonces, pues si lo hacemos, estaré en ese trabajo, pero no seré el que lo lidere. ¿Quién sabe? Y, ¿Quién sabe lo que pueda pasar, normalmente, Pablo? ¿Quién sabe? normalmente los nombres de estos objetos se le ponen por su redshift, generalmente, ¿no? Pues, su campo y su redshift. También Esteban pregunta, ¿y qué pasará ahora con el Hubble? ¿Trabajarán simultáneamente o ya por tecnología no se va a utilizar? No se utilizará. Y al hilo de Yo, eso, a mí se me ocurre también preguntarte que cuál será la vida prevista de James Webb, del telescopio. Dos preguntas buenas. Sí. Am, pues sí, una de las cosas yo- que... Sí, hay alguien preguntando. Una de las cosas que se ha comentado mucho es como que James Webb es el sucesor de Hubble y eso no es real, ¿no? Como hemos visto en algunas de las imágenes que os enseñé aquí. Hubble trabaja en un rango de longitud de onda diferente, nos da información distinta. Entonces, en ese sentido son compatibles, van a seguir trabajando juntos hasta que lo que dure Hubble o hasta lo que dure James Webb, que en vista de lo que está durando Hubble, pues a saber quién dura más, ¿no? Y, y respecto a cuánto va a durar James Webb, es otra buena pregunta. A ver si me dejáis que os muestre esta diapositiva. Sí. Como os conté antes, James Webb está a una distancia mucho mayor de la Tierra de lo que está Hubble. Entonces, no hay previsto que se puedan hacer misiones tripuladas a
a James Webb, envía gente a James Webb para hacer reparaciones o para repostar combustible o cualquier tipo de cosa que sea necesaria, cosa que sí se ha hecho con Hubble. Hubble se ha ido varias veces a corregir cosas, sin ir más lejos, el espejo estaba mal al principio y hubo que ir a cambiarlo. Ese tipo de cosas no se puede hacer con James Webb por lo lejos que está. Entonces, digamos que el elemento limitante de la vida del telescopio se preveía que fuera el combustible que lleva para operar, para maniobrar y para operar. En ese sentido, la vida, digamos, que la NASA garantizaba para la misión eran solo 5 años, con la expectativa de que si las cosas iban bien durante el lanzamiento, no había que hacer muchas correcciones, tuviéramos telescopios para unos 10 años. Y la cosa es que el lanzamiento fue tan absolutamente perfecto que no hubo que hacer prácticamente ninguna corrección fuera de lo que estaba estimado. Y al poco de lanzarlo, la NASA dijo que el combustible que había podría durar para 20 años y quizás más, ¿no? Ya en ese punto, el factor limitante empieza a ser diferente, ¿no? Empieza a ser igual la degradación de los instrumentos en el espacio, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo. Antes, Yo tengo una pregunta. Roberto, adelante. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí. Mira, sí. Enhorabuena, Pablo, por la charlita que ha sido magnífica. Gracias. Y quería comentarte a ver cómo se hace con el telescopio para la basura que hay espacial. Bueno, la basura espacial no, porque allí tan lejos no creo que haya basura espacial, pero las partículas o meteoros que haya en el espacio, si impactan con el telescopio, ¿eso cómo está previsto protegerlo? O si hay alguna capa de protección o especial o algo así contra los impactos que pueda haber de objetos espaciales en el telescopio. Pues que yo sepa, no hay nada especialmente diseñado con este objetivo, ¿no? El escudo solar, por ejemplo, es un escudo que te previene te protege de la radiación, pero no te protegería de un impacto de un objeto físico. Básicamente esperamos que ningún objeto de este estilo pase cerca. Las medidas que tenemos son preventivas, básicamente. Si realmente vemos que hay un objeto que pudiera suponer una amenaza para el telescopio, pues lo que sí podemos hacer es moverlo, ¿no? Perderíamos probablemente años de vida útil por tener que desplazarlo y volver a colocarlo en órbita, pero mejor que perderlo por completo, ¿no? Y respecto a los pequeños meteoros que sí pueden ser indetectables, no hay nada que pueda hacer contra eso, ¿no? Eso son lo que me refería antes con la degradación de los instrumentos, es parte porque ese tipo de micropartículas, de micropiedrecitas, no puede hacer nada por evitarlas. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Me estaba riendo porque estaba viendo aquí también un comentario del compañero Isaac Lozano. Dice, si impacta algún meteorito contra los espejos, está Carglass. Jesús Nava, adelante. Voy a ponerme por aquí, a ver dónde estoy. Eso es, voy a quitaré la mano. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo y por la exposición, porque como decían antes los compañeros, bueno, alguien de los que participaba, pues también es que es verdad la complejidad que tiene las cosas que ha explicado y lo fácil que la ha hecho entender, vamos, que está muy bien. Así que muchas gracias y enhorabuena. Y después lo que te quería preguntar era, a ver, lo que has explicado ya de la parte que estabas trabajando tú, acerca del estudio de la formación de las primeras galaxias, pero que no llegaban a ser cúmulos de galaxias porque todavía no se habían terminado no le había dado tiempo a formarse cúmulos como tales, sino simplemente pues que había más densidad, ¿no? Era así. Lo que, Sí. eso, según lo que se descubra ahí, puede afectar a los modelos de hacia dónde va a tender el universo. O sea, no mirando tanto al pasado como fue, sino hacia lo que queda, o no. O son cosas que no
tiene mucho que ver, que a fin de cuentas estamos en una situación en la que estamos ahora mismo en el universo y hacia donde tienda, pues básicamente depende de cómo son las condiciones ahora, pero no en el pasado. Ah, bueno, es una pregunta compleja de responder, ¿no? O sea, por contestar primero a lo último que has dicho, sí, digamos que la tendencia futura depende únicamente del punto en el que estamos actualmente, pero para entender cómo se comporta la naturaleza, cómo se ha comportado desde entonces hasta ahora y poder predecir cómo va a ir en el futuro, pues sí que necesitamos tener información de todas las diferentes etapas del universo. En concreto, el estudio de los cúmulos de galaxias y los protocúmulos de galaxias es especialmente relevante para entender la formación de estructuras a gran escala del universo, ¿no? Este tipo de estructuras, los cúmulos de galaxias, son las estructuras gravitacionalmente ligadas más masivas que existen en el universo, ¿no? Son un cúmulo a nivel local, como el cúmulo de coma, por ejemplo, un cúmulo en el universo local, a Resi prácticamente cero, tiene una masa de 10 a la 15 masas solares. 10 a la 15 son 1000 billones españoles, mil billones españoles de masas solares. Son realmente las estructuras más inmensas que existen. Y en particular, ya entrando más en el campo de cosmología y tal, también juegan un papel muy relevante porque están ahí a caballo, ¿no? Digamos, entre la astrofísica observacional y la cosmología. Y en concreto, por ejemplo, los modelos de materia oscura, que actualmente son los modelos aceptados, lo son en parte porque son capaces de explicar la dinámica de los cúmulos de galaxias, ¿no? Hay diferentes observables que tienen que explicar cualquier modelo cosmológico, como la dinámica de galaxias en sí mismas, la dinámica de los cúmulos de galaxias y bueno, otros factores como la expansión del universo, la expansión acelerada del universo. Y digamos que el punto en el que los modelos de materia oscura son más determinantes para explicar el universo es precisamente la dinámica de los cúmulos de galaxias. No son el tipo de observables que no somos capaces de interpretar con un modelo diferente que no requiera materia oscura. Y si no hay otra pregunta, ¿puedo hacer otra, María? Por mí sí. No, Veo en el chat claro que sí, claro que sí. por contestar rápidamente en el chat, veo, ¿publicarás tus resultados de estudio en español? La respuesta es no. Lo publicaré en la revista científica y si acaso haré charlas divulgativas en español o Qué algún bien, reportaje más, magnífico. nota de prensa igual, nota de prensa si habrá en español, en un lenguaje más cotidiano, digamos. Podría a lo mejor, bueno, no sé si te interesará o no, pero a lo mejor podría poner algún articulillo en la revista Astronomía o algo así. Pero bueno, eso ya lo que tú veas. Bueno, mira, la otra cosa que te quería preguntar, a ver, has estado explicando por la parte de tu trabajo como astrónomo profesional. Em, ¿Eres también astrónomo aficionado? O sea, del que sale a observar y No. De hecho, dentro del gremio soy de los menos astrónomos aficionados que Ajá. hay. Ujú. No, o sea, es algo que me gusta, pero que no hago con frecuencia, no hago prácticamente nunca. Sí, sí. Lo hago más con gente, principalmente. Mm. Era algo que sí, de joven me gustaba un poco más, ¿no? Porque era más llamativo también, era una experiencia más disfrutable. Ahora que me dedico a esto profesionalmente, como que se me queda un poco corto y a ver la usa mayor, entre comillas. Sí, que en ese sentido soy muy poco apasionado ahora mismo de la astronomía aficionada, ¿no? De ir al campo con un telescopio. Aunque lo disfrutaría igual si lo hicieran. Vamos, Gracias. al menos si le hubiéramos puesto a Pablo el ejemplo de ver el cúmulo de Virgo, pues dice, bueno, vale, y son galaxias, ¿no? Pero como que se le va a quedar corta la osa mayor, desde luego que sí, ¿eh? Totalmente. Bueno, compañero, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta más de las difíciles para Pablo?
De las Pues yo veo difíciles, que... tener hobby aquí es de las difíciles. Pero bueno, vamos salvando. Por lo menos sí que los que me conocen saben que a mí me gusta mucho el deporte y sí que intento mantener 1 o 2 horitas al día de deporte para desconectar la mente. Lo que pasa es que a cambio igual luego tengo que trabajar los fines de semana, pero de Bueno, momento me puede más la motivación que, pues que el cansancio. magnífico. Espero leerte pronto, como bien decía alguien, en alguna publicación española, porque nos gusta muchísimo poner en valor la gente, las apuestas jóvenes y brillantes como la tuya, Pablo. Nuestra más sincera enhorabuena. Teníamos muchísimas ganas de hablar contigo desde que leímos ese, ese artículo en el periódico. Y desde aquí, pues te damos la enhorabuena por tu trabajo. Vamos a seguir en contacto y seguro que no va a ser la última charla que compartamos contigo. Así que, como Eso decíamos espero, eso espero. anteriormente, muchísimas gracias. Y ahora sí, ese aplauso, Gracias, por favor. gracias a vosotros. Maravilloso, de verdad, ¿eh? Me alegro Muchísimas de gracias. que haya Muchísimas sido. gracias, Pablo. Le vamos a recordar a todos que la próxima charla será el próximo miércoles 11 de mayo, en este caso. Nuestro invitado será el escritor y divulgador científico David Galadiz. Con él vamos a hablar de su última entrega literaria, que no es más que la segunda reedición de un clásico dentro de lo que es eh, para los aficionados astrónomos, ¿no? Astronomía general, teórica y práctica, como decimos, segunda edición, en la que también cuenta pues con la colaboración de Jordi Gutiérrez Cabello y la fotografía de Vicent Peri, si no me confundo. Así que eso será el 11 de mayo y estaremos encantados de que nos acompañe. Pablo, muchísimos besos, que crucen esos 8.000 kilómetros que son, como tú decías anteriormente, nada, nada, nada de nada. Eso no es nada. Lo he dicho, un abrazo y de toda la gente, tu familia también que está por aquí, que está encantada de compartir este rato tan maravilloso contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.